Samsung Vivo 8000 a la izquierda versus LG UQ8050 a la derecha. Lo primero que deben saber es que hasta donde he podido averiguar, el Samsung en todos sus tamaños tiene panel VA. Pero en el caso del LG solamente he podido corroborar que ese tamaño de 60 pulgadas y también el de 70 pulgadas tienen panel VA. Y sé que el de 55 y de 65 pulgadas tienen panel ADS. No sé en cuanto al resto de tamaños. Y esto es muy importante saberlo porque, como muchos de ustedes ya conocen, los televisores LCD LED con paneles VA tienen mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menos intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz en comparación a televisores con paneles IPS o ADS. Entre estos dos televisores, recuerden, ambos tienen panel VA. El rendimiento es un poco mejor en el LG, mostrando menos intensidad del efecto clouding, pero en el Vivo 8000, a pesar de que hay un poco más de intensidad del efecto clouding, asimismo se puede notar con una mayor facilidad los detalles. Pero sea como sea en esta área, ambos televisores se desempeñan muy bien con un rendimiento más que decente o más que aceptable para casi cualquier persona. Ahora bien, en cuanto a escenas con más color, los resultados pueden variar dependiendo de cada modo de imagen y de si el contenido está en rango dinámico estándar o si tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí la verdad ya es cuestión de gustos, pero personalmente debo decir que me gusta más la representación de colores por parte del LG. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y en cuanto a cantidad de brillo, son muy similares y puede variar dependiendo de cada modo de imagen. Deben saber además que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, que es la más común hoy en día en casi cualquier tipo de contenido, es más que suficiente y realmente tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision, más allá de que el Dolby Vision es un nombre más elegante o más atractivo. Y el otro aspecto que deben tener en cuenta es que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan o se quitan de forma automática en ambos televisores cuando estos detectan que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir que no se puede quitar ni activar de manera manual. Y para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, debo decir que estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos modelos y puedo decir que los resultados son muy similares o casi iguales entre ambos televisores. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, por lo cual cuando el contenido tenga 720p o una menor resolución, en ambos televisores sí o sí es muy probable que se puedan notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal y la mayoría de los casos puede pasar como algo tolerable. Y lo otro que deben saber es que entre más grande sea un televisor 4K, el contenido de baja resolución se va a ver peor. Nada que hacer. Pero ya a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque no se va a alcanzar a mostrar en 4K, pero tampoco se van a notar partes pixeladas. Y ya si quieren un resultado en 4K, el contenido debe obviamente tener resolución 4K o por lo menos de 1440p, ya sea en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar. En cuanto a sonido, el cual es un aspecto que a veces no se tiene muy en cuenta, debo decir que el rendimiento es muy similar en ambos modelos. No obstante, me gustó un poco más el rendimiento del LG en el sentido de que a su máxima capacidad de volumen no se escucha tanta distorsión y además me parece que el sonido es un poco más envolvente y además tiene más modos de sonido. No obstante, el trabajo en cuanto a sonido por parte del Vivo 8000 también es bueno y puede ser más que aceptable para casi cualquier persona. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se puedan hacer una idea de cómo resultarían en la vida real.
En cuanto al apartado gaming, la principal diferencia es que el LG cuenta con esta Game Bar y dentro de esta Game Bar hay modos de imagen o géneros de juego predeterminados y con cada elección cambia la configuración gráfica sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag. Y además desde esa Game Bar se puede acceder a configuraciones extra. Mientras que en el caso del Samsung como tal no cuenta con Game Bar y el único aspecto que tiene para modificar con respecto al modo juego es lo que se conoce como HDR juego o HGIG, que también tiene el LG, que lo que hace es mejorar un poco el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. En cuanto a tiempos de input lag, realmente me parece que ambos televisores, a pesar de que son modelos de gama baja o de gama de entrada, muestran muy buenos resultados en esta área y considero que pueden ser más que suficientes aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de televisores, o sea, de pantallas relativamente grandes. Su rendimiento general como tal en cuanto a calidad gráfica me parece que es muy bueno, también en cuanto a manejo del movimiento. Yo por lo menos hasta ahora no he llegado a notar efecto ghosting. No sé si un gamer que sea supremamente entrenado pueda llegar a notar algo de este efecto. Lo otro que deben saber es que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, por lo cual no son compatibles ni con los 120 Hz en 4K y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables, es decir que no soportan ni G-Sync ni tampoco FreeSync. Aún así son opciones más que aceptables para gamers que no sean demasiado exigentes y por supuesto ambos televisores van a poder funcionar tanto con la Xbox Series X, también con una PlayStation 5 o con una tarjeta gráfica de PC que sea potente, simplemente que con las limitaciones mencionadas. El manejo del movimiento en el apartado gaming me pareció que fue muy bueno. Pero al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital, el resultado decrece un poco, aunque aún así sigue siendo bueno o por lo menos muy pero muy decente, siendo un poco mejor desde mi punto de vista en el caso del LG. Sea como sea, ambos tienen parámetros para intentar suavizar la imagen, decreciendo el efecto conocido como judder o vibración. Por ejemplo, en el caso del Samsung, los ajustes de claridad de imagen, usualmente colocándolos en automático, muestran los mejores resultados y el TrueMotion del LG en movimiento suave hace un muy buen trabajo. Pero sí debo decir que la suavidad de imagen se nota la mayoría del tiempo un poco mejor en el LG, con menos efecto judder. También hay que mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que decente, mostrando algo de efecto de pantalla sucia, pero no es tan molesto, o por lo menos a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia en ambos modelos no se llega a convertir en algo molesto ni tampoco en algo distractor. También hay que mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es decente cuando se trata de reflejos de focos de luz en sus pantallas, pero a la hora de reflejar, por ejemplo, la luz natural que entra por medio de las ventanas no es el mejor porque ninguno de ellos tiene altas cantidades de brillo. Aún así su trabajo es por lo menos aceptable. Ahora bien, en cuanto a sus ángulos de visión, obviamente no son buenos por el hecho de tener paneles UVA, con lo cual los colores tienden a perder mucho volumen y lucir blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual puede convertirse en algo relevante cuando por ejemplo quieren ver una película o observar un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que sí o sí les toque sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto al apartado gaming, simplemente hay que decir que estos son sus controles remotos. El One Remote del Samsung lo tengo cubierto con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. También hay estuches para el Magic Remote del LG, el cual se convierte en cursor al apuntar a la pantalla y también se puede hacer scroll con él. Este es el diseño de su menú principal. El sistema operativo del Samsung es por supuesto Tizen y el sistema operativo del LG es por supuesto WebOS. La fluidez en ambos televisores es buena, pero a veces me parece que es un poquito mejor en el caso del LG a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos o a la hora de acceder al menú de configuraciones. No es una diferencia muy grande, pero sí que existe.
Lo otro que deben tener presente es que en cuanto a asistentes de voz, el Samsung es compatible por lo menos solamente con el Bixby Voice aquí en Colombia, pero en otros países es compatible además con el Amazon Alexa y también con el asistente de Google, mientras que el LG es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en otros países soporta además el asistente de voz de Google, pero aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con ese asistente de voz. Y ninguno de ellos es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí les toca oprimir el botón de dichos asistentes en sus controles remotos. Y un aspecto muy importante de ambos sistemas operativos es que permiten que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen ese servicio, mientras que ni Google TV, ni Android TV, ni el sistema operativo Vida lo permiten. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos televisores son compatibles con la función de AirPlay, pero ninguno de ellos soporta lo que se conoce como Multiview, tampoco pantalla superpuesta y tampoco Picture in Picture. También deben recordar que sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos y que si bien no son tan amplias como la Google Play Store, aún así son más que amplias y tienen una gran variedad de aplicaciones que pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Simplemente recuerden que si no encuentran la aplicación que quieran dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. En cuanto a sus navegadores de internet, ambos funcionan muy bien y son muy útiles, pero a la hora de búsqueda por medio de comandos de voz, por lo menos aquí en Colombia, el Bebo 8000 y otros televisores Samsung por alguna razón no lo permiten, mientras que en el LG sí es posible tanto en inglés como en español, y además el navegador del LG tiene esta función extra de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web, lo cual puede resultar muy útil para algunas personas. Y en ambos navegadores de internet se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web que ofrecen contenido gratuito, simplemente que en muchas de ellas es muy probable que aparezca publicidad aun cuando puedan contar con bloqueador de anuncios. En cuanto a las entradas, ambos televisores tienen 3 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y 2 puertos USB 2.0. Y el calentamiento en pantalla de ambos televisores, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente normal, excepto en la parte baja de la pantalla del Samsung, lo cual es común en televisores Samsung con diseño ultra delgado que esta parte de la pantalla se caliente más. Pero bueno, sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Ya para terminar, si me preguntan cuál televisor escogería yo, muy probablemente me iría por el LG, principalmente porque me gusta más el sistema operativo. Además, en cuanto a sonido también me agradó un poco más. Pero recuerden que el LG con panel VA, por lo menos aquí en Colombia, solamente se consigue en tamaño de 60 pulgadas y 70 pulgadas. Aún no estoy seguro de 50 pulgadas qué tipo de panel tenga, pero el resto de tamaños tienen panel ADS, mientras que el Samsung en todos sus tamaños tiene panel VA. Y recuerden que el panel VA tiene un mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Pero obviamente no quiero desmeritar al Samsung porque de hecho también me gusta, y el sistema operativo Tizen es el segundo en mi lista después del WebOS de los LG. Además, el Samsung tiene una buena cantidad de brillo para ser un televisor de gama baja, al igual que el LG. También tiene bonitos colores, el One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y también tiene un sonido más que aceptable. Y en cuanto a rendimiento gaming, la verdad es que son muy parejos. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.